Yo soy su ciudad. Yo los abrigo y alimento. Cuido de sus seres queridos. Les proporciono trabajo y entretenimiento. Soy un ser vivo, que respira, que nunca se detiene, formado por ustedes. Las personas. Personas que viven, que aman y que juegan. Al final, ¿qué es una ciudad sin su gente? Las personas me dan un propósito. Necesito que ustedes prosperen para que yo pueda vivir. Y necesito de su ayuda. Mi agua potable está desapareciendo, agotada por la demanda y filtrándose en un laberinto de infraestructura en ruinas. Mis edificios están fallando, amenazados por el paso del tiempo y por malos diseños. La vegetación que antes llenaba mis calles y les suministraba aire se está muriendo. Y año tras año, me inundo cada vez más y más. Mi sistema de saneamiento está obsoleto y sobrecargado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad. Y me estoy calentando peligrosamente. Pronto, puede que esté demasiado caliente para que ustedes me habiten. Para que tengamos un futuro juntos, las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con el mismo pensamiento de corto plazo. Necesitamos planificar para los que vendrán. Ustedes me crearon y ahora necesito su apoyo. Necesito que me construyan mejor, infalible. Yo soy su ciudad y nosotros somos uno. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias 2023. En esta tercera conferencia, continuando con el ciclo del agua en la forma que llega a nuestros hogares y cómo se evacúa de una forma segura. En un inicio pudimos conocer las conducciones y matrices principales de tuberías de infraestructura. En la segunda conferencia pudimos ver acometidas desde el medidor hacia el interior de nuestros hogares en los diferentes puntos de agua fría y caliente, tanto para viviendas y edificios. Ahora conoceremos cómo conducir y evacuar de forma segura las aguas servidas y aguas lluvias por medio de nuestras tecnologías. En la próxima conferencia estaré gustoso de compartir con ustedes el ciclo final del agua por medio de nuestras tuberías y complementos del alcantarillado para infraestructura. Permítanme presentarme, soy Joseph Castillo, asesor técnico de la zona norte del país, y tengo el gusto de presentar al ingeniero Fausto Bueno Luisa, quien es ingeniero civil de profesión, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, posee una maestría en hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia y ha trabajado en diferentes entidades públicas y privadas como consultor, analista técnico y diseñador. Como recomendaciones en la charla del día de hoy, el chat se encuentra habilitado para que realicen cualquier pregunta que tengan referente a nuestras tecnologías. En caso de no, por tema de tiempo, no contestar todas las preguntas, que lo haremos en conjunto con Fausto al final de la charla, se contestarán vía correo electrónico. Muchas gracias por acompañarnos. Fausto, bienvenido. ¿Cómo estás, Joseph? Muchas gracias por la presentación. Un gusto igualmente con todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia magistral, justamente. El tema que vamos a topar en esta tarde-noche son los criterios de diseño e instalación de los sistemas sanitarios, pluviales y de ventilación en las edificaciones. Vamos a dar inicio, reiterándoles, obviamente, es un gusto, un placer para Plastigama y para mi persona poderles impartir un poco de nuestros conocimientos, nuestras experiencias, para que ustedes puedan aplicarlos en su vida profesional y en sus diferentes obras y proyectos, obviamente con el aval justamente de Plastigama, y que para nosotros también es un placer siempre acompañarles en todas sus dudas y comentarios que tengan. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Bueno, como les había mencionado, hoy día vamos a trabajar. Estamos sin ver tus presentaciones de diapositivas. Estamos aún con la pantalla de inicio. Ah, ya, ok. ¿Ahí sí? ¿O aún no? No, Fausto, por favor, reinicia nuevamente. A ver, voy a volverle a poner.
¿Ahí sí? Perfecto, ya observamos tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, como les había comentado, el tema que vamos a tratar hoy día es justamente los criterios de diseño e instalación para sistemas de desagüe, ventilación y evacuación de aguas lluvias en las edificaciones. Comenzamos. Bueno, es importante mencionarles un poco acerca de Plastigama Waving como empresa. Plastigama Waving es una empresa que justamente está presente, o mejor dicho, integra una corporación mundial que está presente en 3 o 4 regiones a nivel mundial, que está presente en más de 40 países y tiene más de 12,000 empleados justamente. Esta corporación tiene diferentes líneas de negocio, justamente donde se especializa, son pioneros justamente en todos los productos que comercializa y que ejecutan. Mencionarles igualmente que nosotros, o Plastigama Waving, en el mercado ecuatoriano, está presente más de 65 años de trayectoria y ha sido pionero siempre en introducir los primeros productos justamente en el mercado ecuatoriano, entre los que se destacan las primeras 10 familias de productos en el tema de infraestructura sanitaria, en la parte predial e infraestructura. Igualmente, en el tema en la conferencia justamente que hoy día vamos a trabajar o vamos a exponerles, se basa puntualmente en el tema predial. Igualmente, es importante indicarles que en la línea del tiempo, justamente, Plastigama Waving ha estado presente desde inicios de los años 60, justamente con la introducción de los primeros productos, en este caso la tubería de presión, espiga campana, la Unión Z, Novafort, tanques, Novaloc, y así sucesivamente, como ustedes pueden visualizar en la pantalla, los diferentes productos que han ido desarrollando, siempre Plastigama preocupándose por mejorar y beneficiar justamente a los clientes con sus productos con alta calidad. Mencionarles también que al ser una empresa pionera, ser la primera empresa fabricante de tubería y soluciones sanitarias, justamente tenemos un compromiso con la calidad, ¿no? Tenemos 5 certificaciones internacionales como empresa, las mismas que justamente ustedes pueden visualizarles en pantalla, que es la ISO 9001, referente a la gestión de calidad, la ISO 14001, igualmente sistemas de gestión ambiental, la ISO IEC 17025, sistema de gestión de ensayos, laboratorio acreditado. La ISO 45001, sistemas de gestión, salud y seguridad ocupacional. Y la ISRS sexta, sistema de clasificación internacional de seguridad. Muy bien. Igualmente, indicarles o mencionarles, ¿no?, que es muy importante que, bueno, Plastigama Waving está siempre preocupado por cumplir todo lo que manda justamente la normativa nacional e internacional, y para ello justamente tenemos todos nuestros productos cuentan con el sello de calidad INEN, donde justamente aquí les he podido un poquito sintetizar cómo está organizado los diferentes parámetros de un sello de calidad, ¿no? Obviamente es importante indicar dónde está o del organismo que da la certificación o acreditación, como lo pueden ver, el código o número, donde indica justamente el sello de calidad de tal producto, el nombre del producto como tal, la marca comercial que lo comercializa, para la redundancia, igualmente el fabricante y la fecha de vencimiento. Bueno, primero vamos a iniciar con un pequeño resumen, un breve resumen del portafolio justamente de productos que están relacionados con el tema de los sistemas de drenaje, de aguas lluvias y desagüe, igualmente de ventilación en las edificaciones, que es lo que nos compete hoy día y que tiene que ver con la tubería sanitaria premium. La tubería sanitaria premium se usa básicamente para tubería de desagüe y para ventilación. Indicarles, bueno, reiteradamente, ¿no?, que cuenta justamente con el sello de calidad INEN 1374
y disponemos justamente en sus diámetros de 50, 75, 110, 160 y 200 milímetros. Obviamente se presentan también detalles como el espesor nominal de las paredes de la tubería, el diámetro interno nominal, la longitud de campana, y también mencionarles algo importante, que nuestros tubos de sanitaria premium tienen una longitud de 3 metros útiles. Quiere decir que tiene 3 metros sin contar la longitud de la campana. Igualmente, en el caso del diámetro de 200, vienen en longitudes de 6 metros útiles, sin contar la longitud de la campana. En el caso de la tubería de ventilación, cumplimos con la normativa INEM 2474, como podemos indicarlo en la presentación, y vienen en presentaciones de 50, 75 y 110 milímetros. Igualmente, el tema de la longitud útil, sin contar la campana, la longitud de la campana, cuenta el tubo tiene una longitud de 3 metros. Mencionarles también que hay una amplia gama de accesorios, como lo pueden ver, justamente cada uno diseñado para las diferentes necesidades o requerimientos del proyecto, ¿no?, que estamos trabajando. Es importante justamente que tengamos en cuenta toda la tipología de accesorios que tenemos para justamente su correcta aplicación y uso. Mencionarles también que Plastigama es pionero en el tema BIM. Obviamente, en la actualidad, justamente se está trabajando ya los proyectos grandes, y en sí el futuro va a ser trabajar con la metodología BIM, con Revit. Entonces, Plastigama está preocupado por este tema y está desarrollando y está subiendo, ya ha subido gran cantidad de sus productos en las librerías BIM para que justamente los productos nuestros puedan ser utilizados y especificados justamente en los proyectos usando metodología BIM. Bueno, igualmente se me olvidaba. Igualmente es importante mencionarles que nuestros productos en las librerías BIM podrán ustedes encontrarlos en la página web de Plastigama, como indica BIM Plastigama. Ahí podrán ustedes descargarse o bajarse las librerías BIM de Plastigama para su uso. Es completamente gratuito. Es también interesante conocer este tema de BIM, puesto que al nosotros o Plastigama, al proporcionar las librerías BIM con los productos especificados y a detalle, ya no se corre el riesgo como anteriormente o como está pasando en la actualidad con esta metodología, que de manera errónea se está usando accesorios que no cumplen o que no son los adecuados, como podemos ver en la pantalla, que son de 52 grados de apertura, ¿no? Entonces, obviamente no cumplen para un requerimiento de tubería de desagüe o instalación de desagüe. En el caso justamente de la librería BIM de Plastigama, cumple con esta especificación de 45 grados como debe ser, a mayor detalle. Igualmente en el tema de las conexiones T, que obviamente no está indicado correctamente que sean aplicables para desagüe. Aquí con las librerías BIM de Plastigama tenemos especificado justamente el ángulo del accesorio correctamente. Continuamos con el tema de recolección de aguas lluvias, canales y bajantes de PVC de Plastigama. El producto que justamente nosotros recomendamos es el producto canales y bajantes, que es un producto hecho de PVC, justamente diseñado para que soporte los rayos UV y pueda estar expuesto a la intemperie sin ningún inconveniente. Es de alta durabilidad. La capacidad máxima por bajante justamente que puede soportar en metros cuadrados por bajante es de 90 metros cuadrados. Sin embargo, depende también obviamente de la zona donde se está ejecutando la obra, puesto que puede ser de entre 70 o 90 metros cuadrados la capacidad máxima por bajante. Igualmente son bastante livianos, bastante fáciles de instalar.
es considerable justamente el tema de la facilidad del trabajo con la que se puede manipular este tipo de elemento. Puede ser pintado, si es requerido, se puede ser pintado con una pintura epóxica. Sin embargo, es de color blanco, que es bastante decorativo y puede encasillarse muy bien con la fachada de la edificación. Es importante mencionar también que los datos de instalación no se deben olvidar, como el tema de la pendiente, que tiene que aplicarse por cada metro de longitud, un 0.2% de pendiente. Igualmente, los soportes horizontales tienen que ir cada 0.75 metros y los soportes verticales cada 1.50. Esto justamente proveerá a nuestro sistema de canales y bajantes la rigidez y la estabilidad que debe tener justamente en la estructura. Igualmente, mencionarles que el sistema de canales y bajantes que disponemos tiene gran variedad de acoples de partes que justamente facilitan el trabajo para el armado de este sistema. Como ustedes pueden ver, el canal como tal que mide 3 metros, la bajante igualmente viene en 3 metros, el soporte en PVC, que es soporte horizontal, la unión caja-caja, la unión esquina exterior, las tapas externas, las tapas internas, el soporte justamente metálico, tornillo inoxidable, la unión canal bajante, el soporte vertical, la unión, los codos de bajante, los codos de 90 grados. Y bueno, igualmente el hidrosello, que es bastante importante conocer, puesto que es la única forma en la que se va a unir, no es necesario ninguna soldadura líquida por justamente todo el criterio que se maneja con este sistema. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el tema normativo, justamente local y regional. Es importante mencionar que ustedes como profesionales deben conocer que todo diseño que se va a realizar tiene que estar basado o apegado justamente a la normativa vigente, tanto nacional como regional. En este caso, justamente, vamos a citar la normativa local, que justamente nos dicta los parámetros importantes para el diseño de los sistemas sanitarios de ventilación y de recolección de aguas lluvias. El primero que podemos visualizar es el Código Práctico Ecuatoriano de la Construcción, específicamente en el diseño de instalaciones sanitarias. El segundo es el Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias. El siguiente son las normas de diseño de sistemas de alcantarillado para las diferentes ciudades. En este caso estoy citando la ciudad de Quito. Y la norma ecuatoriana de la construcción, norma NEC 11, capítulo 16. Muy bien. Igualmente mencionarles que para el tema del diseño de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, se va a usar como un documento bastante importante el documento de determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación, que lo hizo el INAMI y que lo actualizó en el 2019. Es importante mencionar este tema, puesto que justamente el diseño como tal, el caudal de diseño, las áreas aportantes y las curvas de intensidad son las que nos van a mandar o nos van a dar la pauta para hacer los diseños justamente de aguas de recolección o de evacuación de aguas lluvias. Entonces es importante que tengamos presente esto, puesto que las curvas IDF son las que constituyen, como dice, el parámetro base para el cálculo de los caudales de diseño. El marco local igualmente se rige en el tema, en la normativa INEN, ¿no? Que justamente rige cómo debe o qué debe cumplir la tubería plástica rígida usada para uso sanitario y para el uso de ventilación. Entonces aquí podemos visualizar justamente que INEN justamente indica específicamente los requerimientos, los requisitos que debe cumplir la tubería para estos usos. Definiciones claves.
Es importante mencionar también que hay una infinidad de términos justamente que es importante que tengamos presentes para justamente no caer en inconsistencias ni en errores. En este caso vamos a citar algunas definiciones clave que nos indica el INE en 1333. Como aguas servidas, las aguas servidas son las provenientes de consumo doméstico. A veces tenemos un tema que podemos confundir las aguas servidas con las aguas residuales o con las aguas negras. Aquí podemos nosotros indicar de manera separada cuál es la diferencia una entre otra. Como decimos, las aguas servidas son aguas provenientes del consumo doméstico, las aguas residuales son una mezcla de desecho domésticas e industriales, y las aguas negras son una mezcla de aguas residuales, de infiltración y agua lluvia. También es importante indicar la longitud nominal, que se refiere a la longitud efectiva del tubo sin considerar campanas o enchufes terminales. El diámetro nominal se refiere al diámetro exterior, quiere decir al diámetro total del tubo, considerando sus paredes. Esto es importante indicar también que no se va a indicar o considerar su tolerancia como tal. Podemos ver igualmente aquí la especificación, el detalle de las medidas de la tubería de desagüe. Otro término es justamente el aparato sanitario, que bueno, la mayoría de nosotros conocemos a qué se refiere el aparato sanitario como tal, y como podemos visualizar, son los diferentes aparatos como los inodoros, urinarios, bañeras, lavabos, lavaplatos, bidés, etcétera, fregaderos. Principios de diseño. Los principios de diseño es importante tenerlos presentes, puesto que son los que rigen justamente de manera técnica o avalan o sustentan el diseño técnico que vamos a realizar. En cuanto al periodo de diseño, es importante mencionar que el periodo de diseño para este tipo de obras o de trabajos de sistemas como tal es de 25 años, garantizando justamente que estos 25 años el sistema o la instalación cumpla su función y lo haga de manera satisfactoria, cumpliendo los parámetros que se deben tomar en cuenta. Igualmente, mencionarles que las tuberías o los accesorios y todos los elementos que Plastigama Wavin comercializa tienen una vida útil de 50 años, obviamente con el requerimiento de que se haga la instalación y el uso se lo haga bajo términos que el fabricante recomienda. Revisión de conceptos hidráulicos. Igualmente es importante mencionarles que el caudal de diseño en un ramal de desagüe sería naturalmente la suma de los flujos producidos por los aparatos conectados a él, y el caudal en una bajante la suma de los flujos en los ramales conectados a esta. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la simultaneidad y en las bajantes la interferencia de los ramales con el anillo de agua que va descendiendo. Eso es bastante importante tener claro, puesto que justamente al omitir alguno de estos temas podemos caer en graves consecuencias que pueden traer al sistema. Por ejemplo, justamente es importante indicarles que un problema que es bastante crítico en este caso es el comportamiento del flujo en bajantes. Como ustedes pueden ver aquí, la velocidad terminal es superior a la velocidad para el flujo uniforme del nuevo colector cuando se conecta justamente con la tubería horizontal, lo que puede producir un descenso brusco justamente de la velocidad terminal, lo que produciría justamente un aumento en la profundidad del flujo, y esto da lugar a un resalto hidráulico. Entonces, esto se podría solucionar de alguna manera, como aquí podemos indicar, justamente al aumentar el diámetro del colector o al aumentar el diámetro de la pendiente del colector. Sin embargo, es algo que se debe evitar. El proyecto arquitectónico. Es importante que igualmente en el proyecto arquitectónico podamos justamente conocer o trabajar con antelación algunos temas que no pueden quedar en el aire, como es justamente
primero identificar y cuantificar los aparatos sanitarios, establecer un punto intermedio, un punto adecuado justamente donde se van a implantar las columnas de agua servidas, en función justamente de la arquitectura o de la distribución de nuestra edificación, establecer justamente los recorridos más cortos desde las derivaciones hasta las columnas, establecer el trazado de la red, justamente lo más conveniente para que no exista problemas de interferencia o cruces con otras redes. Método de diseño. El método de diseño, bueno, básicamente el más utilizado o el que se usa, o el que todo el mundo usa por lo general aquí en Ecuador y en la mayoría de países es la metodología del método Hunter, que se basa en el sistema de unidades de descarga, obviamente conjuntamente con la ley de la probabilidad de uso. Igualmente, aquí se considera a una unidad de descarga internacional a 0,47 litros por segundo. Es importante mencionar también que el lavamanos, que es el aparato o uno de los aparatos más pequeños, que tiene una descarga de 28.5 litros por minuto. Este valor está mucho más cercano al 2832, que es un pie cúbico. Entonces, ese es el valor que se toma como base de un sistema unitario que se llama la unidad de descarga. Unidades de descarga, justamente cada aparato sanitario tiene sus unidades de descarga justamente asignados o determinados. Entonces, como podemos visualizar, la bañera o tina tiene 3 o 2, el bidet tiene 2, la ducha privada tiene 2, la pública 4, los inodoros, los fregaderos, cada uno de los aparatos sanitarios tiene su unidad de descarga. Siendo así, es importante mencionar que la máxima unidad de descarga es 10 y que se encuentra en el urinario con fluxómetro. Igualmente, indicarles que se recomienda siempre tomar el valor cuando existe dos valores en el rango. Se puede trabajar las unidades de descarga, como el caso por ejemplo, del inodoro, que vemos 1 a 3, se recomienda siempre tomar el mayor valor de manera conservadora. El tema de bajantes. Es importante también tomar en cuenta el máximo número de unidades por bajante. Aquí, como pueden ver en la tabla que es tomada del manual de Rafael Pérez Carmona, podemos visualizar que una bajante justamente de 110 hasta 3 pisos tiene con 240 unidades de descarga. Igualmente, cuando tiene la edificación más de 3 pisos, es de 500 unidades de descarga. Como un dato adicional o un dato importante es que se necesitarían básicamente 51 urinarios con fluxómetro, o sea, con 10 unidades de descarga, para poder subir el diámetro de la bajante de 110 a 160 en un edificio de más de 3 pisos. O sea, tiene que ser justamente un número de unidades de descarga muy grande para que se pueda subir el diámetro de la bajante. Ok. Otro tema importante también que mencionar, que se atribuye justamente a las unidades de descarga, es el número de bajantes que se considera en la sumatoria de unidades de descarga que aportan a los aparatos sanitarios en la edificación según los pisos. El análisis de tramo a tramo también es importante, puesto que justamente a veces no se toma en cuenta mucho el número como tal de los aparatos y a veces es necesario hacer este análisis. Y obviamente, igualmente, primará siempre la tubería, el diámetro de la tubería de arranque. Algunas implicaciones o ampliaciones justamente que pasan a veces o que se pueden considerar, pero no, están completamente equivocadas. En el tema sanitario, no es recomendable para nada hacer una reducción del diámetro. Quiere decir que siempre vamos a tender a mantener el diámetro o ampliar el diámetro. Nunca vamos a disminuir, y menos en el sentido del flujo que vaya para donde se esté dirigiendo el flujo. No puede haber una reducción. Siempre va a tender a mantenerse o ampliarse el diámetro, como ustedes pueden ver en la presentación.
Los ramales horizontales. En el tema de los ramales horizontales, tenemos que ver el máximo número de unidades. Podemos ver en la tablita que igualmente está tomada del manual de Rafael Pérez Carmona, donde indicamos los ramales horizontales de diámetro 75 con 20 unidades de descarga, con un caudal aproximado de 2.19 litros por segundo. Igualmente, en un ramal horizontal de 110, indicaría una capacidad máxima de unidades de descarga de 160, con un caudal de 5.16, y así como pueden visualizar en la tabla. El coeficiente de simultaneidad. En este caso, justamente nos basamos netamente o la fuente que la tomamos desde de la NEC 11, capítulo 16, en la página 21, donde se indica justamente esta ecuación que nos da para poder determinar el coeficiente de simultaneidad. Igualmente, el tema de la norma que se está aplicando es la norma francesa, donde se puede determinar justamente el tema de los factores F que se pueden visualizar. La pendiente de tramos horizontales. Igualmente, esto va de la mano con la velocidad comprendida entre el rango mínimo y máximo. Es importante mencionar que el desnivel existente entre los extremos se expresará siempre en porcentaje. La ecuación básica que se maneja para determinar la pendiente es justamente la altura geométrica expresada en metros sobre la longitud de la construcción expresada en metros. Igualmente, se debe tener mucho cuidado en el tema de las velocidades, puesto que en una baja velocidad puede producir sedimentaciones y obstrucciones al final de problema con las bajas velocidades. Mientras que si existe un exceso de velocidad o velocidades muy altas, esto puede influir en el deterioro de las conducciones, justamente reduciéndole la vida útil. Se recomienda, bueno, de manera general, recomiendan una pendiente del 1% en justamente los tramos horizontales. La velocidad de diseño. Como les mencionaba, es muy importante este tema, puesto que se tiene que cumplir con la normativa o con el estándar que se establece justamente en el tema de las velocidades mínimas y máximas. En este caso, se tomaría en cuenta la mínima velocidad, que es de 0,6 metros por segundo, y la máxima velocidad de 5 metros por segundo. Igualmente mencionarles, sin olvidar, ¿no?, el tema del coeficiente de Manning, que se maneja en PVC, en accesorios y tuberías, de 0.009. Los ángulos de acople. Como había mencionado anteriormente, el tema de los ángulos que se manejan para las instalaciones sanitarias son los 45 grados. Sin embargo, han insistido, o a veces de manera errónea han aplicado otro tipo de ángulo, como el de 90. Justamente eso es algo que no se recomienda para nada, puesto que justamente el buen desenvolvimiento del sistema sanitario va a ser a 45 grados. Igualmente, indicarles que de manera mayoritaria se utiliza ángulos o accesorios de 90 grados en tuberías de ventilación, más no en la tubería de desagüe o sanitario. Otros criterios de diseño. También es importante indicarles que en las prolongaciones de las derivaciones horizontales de desagüe se deberá colocar un tapón para fines de inspección y limpieza. Igualmente, la recolección de agua servida se realizará mediante el sistema de alcantarillado. La recolección de aguas lluvias se realiza de forma exclusiva mediante el respectivo sistema pluvial que se diseña e instala en la edificación. Ya. El colector general que comunica la edificación con el sistema de alcantarillado principal puede recolectar aguas lluvias y pluviales. Las tuberías de PVC, tanto de desagüe como ventilación, cumplen justamente con condiciones de hermeticidad y rugosidad requeridas, como mencionábamos anteriormente. La ubicación de los bajantes deben estar lo más cercano posible a los aparatos sanitarios.
y esto debe considerarse su verticalidad, soportes de instalación, para facilidad justamente de que se cumplan las distancias máximas y mínimas respecto a las bajantes con las uniones que se van a hacer en la instalación. La importancia de las redes de ventilación. Es importante recalcar este tema de las redes de ventilación, puesto que en varios casos se han omitido o no se dan la importancia necesaria a los sistemas de ventilación en las edificaciones. Y es de manera errónea este concepto, puesto que es muy importante tener presente los sistemas de ventilación, puesto que son los que van a dar igualmente, además del buen ambiente en nuestra edificación, proveyendo de justamente quitando completamente los malos olores, las fugas, también le darán la vida útil requerida como tiene que cumplirse del sistema como tal, puesto que mantendrán los sellos hidráulicos como debe ser. ¿Por qué son importantes los sistemas de ventilación? Como les mencionaba, el tema de la ventilación es muy importante, puesto que protege los sellos hidráulicos, igualmente sirve para aislar los drenajes. Asimismo, es importante, puesto que un buen sistema de ventilación evitará completamente la pérdida de los sellos en sifones, también retrasará el flujo y deteriorará la vida útil de los materiales. Igualmente, evacuar los gases. Es muy importante este tema, puesto que la evacuación de los gases es una problemática que es recurrente en las edificaciones, y cuando no se toman en cuenta, básicamente es un problema complicado de resolver, pero si obviamente nosotros consideramos desde un inicio y de manera clara la instalación de los sistemas de ventilación, no vamos a tener ningún inconveniente. Muy bien, la importancia de las redes de ventilación. Como les mencionaba, aquí les podemos presentar tres modelos o tres tipos de ventilaciones que justamente se recomiendan dependiendo el tipo de edificación o el número de pisos que tiene el edificio. Se debe aplicar los diferentes tipos de ventilación. En el primer tipo de ventilación vemos la ventilación primaria, que es una ventilación la más simple, se puede decir, que es únicamente continuar con la tubería que es la bajante, continuar hacia arriba, hacia justamente el exterior que tenga contacto con la presión atmosférica, para justamente proveer de ventilación a la bajante y por ende a los aparatos que están conectados a la bajante. Esta ventilación, como decíamos, la ventilación más simple. Y se recomienda la ventilación primaria para edificaciones de hasta 7 pisos. Para edificios de más de 7 pisos, de 7 a 14 pisos, se recomienda la ventilación secundaria, que quiere decir o consta de la instalación paralela de una bajante y se conecta a la misma en varios puntos. O sea, básicamente es la instalación de otra tubería bajante, obviamente que esté conectada en determinados puntos a la bajante de aguas servidas o de desagüe. Y finalmente la ventilación terciaria, que es justamente la ventilación de cada uno de los sifones de nuestros aparatos sanitarios. Esta es obviamente una ventilación mucho más completa y que proveerá o que facilitará la ventilación para edificios de más de 14 pisos. Muy bien. El sifonamiento. Los problemas más recurrentes justamente en el tema de la pérdida de sello hidráulico es el sifonamiento. ¿Qué pasa cuando no consideramos en nuestros sistemas las redes de ventilación? Como les mencionaba anteriormente, este problema de la no consideración de la ventilación trae graves consecuencias. En este caso, se produce el sifonamiento por compresión. Este sifonamiento por compresión es cuando se produce una descarga que desciende por la bajante justamente y va por debajo del sifón.
baja la presión bajo la presión atmosférica y puede llegar a empujar el agua de los sifones expulsándolos fuera de los mismos. Igualmente, el sifonamiento por aspiración se produce si el tubo de la bajante no está bien ventilado. El aire que está por encima del agua de descarga desciende, sufre una disminución en la presión y al pasar rápidamente por la incorporación de una derivación, aspira el aire. Esto provoca justamente que exista una depresión que tiende a aspirar el agua del sifón, pudiendo llegar a vaciarlo incluso. El autosifonamiento se produce cuando el desagüe de un aparato fluye a sección llena o presenta un tapón formado por una onda estacionaria que se puede producir, y dado que no se cuenta con la ventilación adecuada, o sea, hay una ausencia completa de ventilación, se puede romper el sello hidráulico. Igualmente, el tema de la pérdida del sello hidráulico se puede producir también por 3 importantes razones, que son muy recurrentes. La evaporación, que se produce básicamente cuando no se está usando el aparato sanitario bajo algún tiempo, o sea, en algún tiempo no se está usando, obviamente por la evaporación se pierde este líquido que está en la corona del sifón y se pierde el sello hidráulico. Igualmente, cuando existe una fuga, al existir una fuga, obviamente el sello hidráulico se va perdiendo poco a poco y finalmente se pierde, producido por una mala instalación. Y el tema de atracción capilar, que se produce básicamente cuando existe un material poroso, un trapo, cabello enredado, una cuerda, una tira, que se puede estar justamente en contacto tanto con la trampa sin sello hidráulico como con la tubería, justamente con la bajante. Entonces ahí justamente se puede perder el sello hidráulico, puesto que está en contacto de ambos lados, y obviamente eso produce la atracción capilar. Las dimensiones de los tubos de ventilación primaria. Igualmente, aquí estos datos son tomados del manual de Rafael Pérez Carmona, que nos indica justamente los diámetros de las bajantes recomendadas dependiendo de las unidades de descarga que se indican. Aquí podemos mencionar justamente un diámetro de bajante de 110 milímetros que se debe aplicar para 110 unidades de descarga. Igualmente, se tiene que tomar en cuenta la altura de la cubierta inaccesible, justamente para considerar ese tema y poder hacer una ventilación primaria adecuada. Las dimensiones de los tubos de ventilación secundaria. La ventilación secundaria, justamente, igualmente, se tiene que considerar el diámetro de la bajante y el número de unidades de descarga que se están conectando a esa bajante. Igualmente, como decíamos anteriormente, la ventilación secundaria es una ventilación un poco más completa y que se hace paralelamente a la bajante de aguas servidas y que se conecta en determinados puntos de esta bajante. Mencionarles también que el tema de las isometrías de aguas servidas y ventilación debe estar bastante claro y bastante especificado, puesto que lo que no se quiere es que exista problemas de cruces, como les mencionaba anteriormente, y obviamente tiene que estar bastante claro este tema. Es algo que igualmente nos facilita mucho la metodología BIM, puesto que al integrar todos los planos de las diferentes ingenierías o instalaciones, nos dan un panorama claro de que si existe o no algún cruce o algún problema entre las diferentes instalaciones o redes. Principios de diseño. Bueno, como les mencionaba anteriormente, igual es importante tener en cuenta el dimensionamiento de las redes de agua pluvial. En este caso, justamente se especifica mediante el método racional. En esta metodología, para poder determinar o dimensionar el sistema de evacuación de aguas lluvias, se supone el método racional, se supone la generación de escorrentía, justamente a partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, con la ecuación justamente que podemos indicar,
donde justamente Q es el caudal de diseño para aguas pluviales, C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad de precipitación en milímetros por hora y A es el área de aportación de aguas pluviales en hectáreas. El periodo de retorno, básicamente el periodo de retorno es la magnitud de probabilidad que se va a volver a repetir este evento en mayor o igual magnitud, como la lluvia. Intensidad de precipitación. La intensidad de precipitación es obtenida a través del desarrollo de curvas IDF y del cálculo de hietogramas de diseño. Igualmente aquí tenemos la ecuación de intensidad que nos indica justamente para poder determinar la intensidad. Tenemos las variables K, que son constantes de ajustes propias de cada estación, justamente de donde se van a tomar los datos de intensidad de precipitación, el periodo de retorno en años y el tiempo de duración en minutos. Las curvas de intensidad, duración, frecuencia, las curvas IDF. Como les mencionaba anteriormente, estas curvas son muy importantes al momento de determinar la intensidad o la precipitación justamente de la determinada zona. Se tomarán en cuenta justamente las ecuaciones del documento de determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación. Específicamente, la estación pluviográfica es la que provee justamente la cantidad de lluvia que cae en determinada zona y es algo que justamente nos proporciona estas curvas IDF y que obviamente en el momento dependiendo del caso, si es que no existe un dato específico en una zona, obviamente se recurrirá al mejor criterio para poder seleccionar la ecuación o la curva más cercana justamente a la zona que se está trabajando, se desea trabajar. El coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía es la relación entre el volumen de agua que escurre y el volumen de agua total que se precipita. Entonces, igualmente aquí podemos indicar un dato del manual de Rafael Pérez Carmona, donde indica justamente el coeficiente de escorrentía en las diferentes áreas más recurrentes justamente para el diseño, como son en negocios, en centros, en barrios, en residenciales, en la parte industrial, en unifamiliares, etc. Igualmente se determina con esta ecuación que pueden visualizar. Las áreas de aportación. Como ustedes pueden indicar, pueden ver, justamente las áreas de aportación se determinan dependiendo justamente de la arquitectura o del área que se está trabajando y obviamente donde cada nodo es la que recibe el agua, el caudal justamente de determinada área. Entonces es importante hacer un correcto distribución o división de estas áreas de aportación. La soportería. En el caso de la soportería es importante no dejarla a un lado, puesto que eso también va a influir directamente en el funcionamiento y en la vida útil de nuestro sistema. En el caso de los soportes horizontales, se recomienda justamente que se pongan apoyos cada 1,20 m, justamente para evitar cualquier tipo de problema. Este dato es basado en la norma técnica colombiana 1500. Igualmente, en el tema de soportes verticales, se recomienda que exista justamente guías a medio piso y hacer una provisión de expansión cada 9 o 10 metros igualmente. Toda tubería debe ser soportada de una manera que se mantenga el alineamiento y prevenga el pandeo. La tubería enterrada debe ser sobre un lecho firme en toda su longitud o de acuerdo con la recomendación del fabricante. Los soportes y sus anclajes deben tener la suficiente resistencia para soportar el peso de la tubería y su contenido, obviamente. La tubería debe quedar aislada de materiales incompatibles.
Las tuberías, aparatos sanitarios y accesorios deben estar soportados adecuadamente según las recomendaciones del fabricante. La soportería igualmente, aquí nos facilita una tabla, la norma técnica colombiana 1500, donde se indica el diámetro nominal de la tubería y el diámetro de la varilla que tiene que ser utilizada para determinada soportería. Dependiendo justamente del tipo de losa que está justamente construida, ¿no?, en la edificación. La soportería igualmente tenemos algunos tipos como la abrazadera fija. Como podemos ver, es una soportería que impide movimientos y es bastante útil. La abrazadera corrediza no cuenta con empaque flexible, por lo que permite un libre desplazamiento de la tubería. Es necesario en cambios de dirección, seguido de un tramo largo de tubería de 20 diámetros o más. Igualmente, en los tubos de PVC, al momento de hacer las fundiciones, por lo general, como son livianos, tienden a flotar. Entonces, por tal razón es importante fijarlos de alguna manera con la formaleta o en el encofrado. Entonces, esto evitará que justamente se dé el tema de flotación y pueda fundirse sin ningún problema y esté fijo y estable nuestro tubo embebido. Aquí podemos ver algunos tipos y sujetadores que están indicados, como la abrazadera omega, la abrazadera de tubos, el estribo ajustable de rodillo, la abrazadera Clevis, soporte de rodillo. Muy bien. Muy bien. Adicionalmente a este tema de soportería, es importante mencionar algunos inconvenientes o datos importantes en el tema de la instalación. Existen muchos problemas recurrentes en el tema de instalaciones, justamente en el tema de la tubería sanitaria, puesto que justamente existen la vaga idea de que economizar justamente en algunos casos es lo mejor. De esta manera no se hace adecuadamente las instalaciones. Por ejemplo, lo que la mayoría de nuestros maestros justamente trata de economizar es en accesorios, y por tal razón justamente incurre en algunos temas como en exponer al fuego para generar campanas o accesorios en las tuberías. Entonces esto está completamente contraindicado para ejecutarlo, puesto que le quita completamente las propiedades mecánicas y físicas al tubo o al accesorio como tal. Igualmente es importante indicar que a veces por diferentes casos se tiene que, o quieren, mejor dicho, los maestros embeber la tubería sanitaria o pasar por elementos estructurales, lo que igualmente está completamente contraindicado, puesto que los elementos estructurales cumplen su función específica de transferir las cargas a la cimentación, y al momento de interferir con este tema, puntualmente daña o afecta a la estructura, y es lo que no queremos. Entonces, por esa razón es importante tener claro que los elementos estructurales no se pueden tocar y hay que tratar de irles guiando nuestras instalaciones por fuera o rodeando estos elementos para evitar afectar los elementos estructurales. Muy bien. Igualmente mencionarles que las derivaciones que se van, igualmente, indicarles que además de justamente las tuberías que les pude indicar, existe también algunos complementos del sistema sanitario que justamente Plastigama comercializa, pensando en la facilidad y en el tiempo de construcción que
que se demora justamente en la elaboración de cajas o pozos de revisión domiciliario, Plastigama Waving comercializa las cajas domiciliarias que son hechas de polietileno por rotomoldeo, y las mismas que son bastante herméticas y que justamente facilitan la construcción y facilitan el tiempo, el rendimiento de nuestra obra al momento de elaborar estos elementos justamente. Es importante mencionar que estos elementos complementarios como la caja domiciliaria tiene que estar bien cimentada, bien ubicada en una superficie bastante estable y plana, obviamente, y igualmente se recomienda que se haga un brocal alrededor de esta caja domiciliaria y proveerle de la tapa necesaria para que justamente tenga el acabado adecuado. Eso sería por mi parte. No sé si podemos pasar a la ronda de preguntas. Que sí, Fausto, muchas gracias por tu presentación. Sin más, también algo que quiero citar y también generar la invitación para las próximas conferencias que tenemos en la próxima semana. La daré referente a tema de infraestructura. En esta conferencia acabamos el tema de la salida de las aguas residuales, aguas servidas, hacia los colectores, en los referentes a colectores, y entramos con tuberías NovaPort, tuberías Novaloc, complementos de alcantarillado, y estaré gustoso de hablarles sobre el tema de diseño, instalación y demás complementos. También con la charla final, veo que hay algunas preguntas referente al tema BIM. Estoy seguro que se saldarán con la última conferencia, a la cual les invito a que estén atentos, la cual dará la ingeniera Jennifer Medina de Colombia, y es una invitada especial para cerrar con broche de oro nuestras conferencias, y los invito a que estén atentos. Vamos, Fausto, con el tema de preguntas. Si me ayudas, por favor, con tu cámara. Claro. Ok. A ver. Tenemos algunas preguntas referentes a esta charla. Me indican de que una de las primeras preguntas, generada por Malcolm Mora, nos consulta de cómo realizamos una preselección de diámetros o longitudes máximas en lo referente tanto a la conducción de aguas sanitarias o tuberías de ventilación. Haciendo relación al tema de lo que mencionaste, de ventilación primaria, secundaria o terciaria. Claro, bueno, básicamente en el tema de la selección depende mucho del número, como decíamos, de unidades de descarga y del diseño, obviamente, del diseño que se esté manejando, puesto que también depende mucho del número de pisos que tiene y del número de aparatos sanitarios que se está trabajando. Obviamente estas tablitas que nos proporciona el manual de Rafael Pérez Carmona nos dan la pauta. Obviamente habría que analizar puntualmente el problema o el caso que se está dando para dar justamente un valor establecido de diámetro para ventilación, dependiendo de la altura o de la tipología del edificio. Pero básicamente, como mencionábamos, depende mucho de las unidades de descarga y los aparatos sanitarios. Muchas gracias, Fausto. También nos consultan de que cuál es el diámetro adecuado para especificar las tuberías sanitarias, ya que nos consultan que si existía en algunos planos tuberías de 4 pulgadas y se mencionaron tuberías en milímetros. Si nos puedes aclarar un poco el tema. Claro, básicamente el tema de las tuberías de ventilación, como mencioné en la presentación, las tuberías son en milímetros. Entonces, siendo así, obviamente ahí tenemos una amplia gama, bueno, de 50, 75, 110. Entonces, básicamente ahí se maneja básicamente estas tuberías justamente con sus requerimientos, pero son de estos diámetros establecidos como tal. Ajá. Muchas gracias, Fausto. También nos consultan sobre los accesorios para ventilación. ¿Qué tipo de accesorios pueden utilizar o si son compatibles con los accesorios que presentaste en la línea sanitaria? Claro, son completamente compatibles con los accesorios de la tubería sanitaria. Lo que sí, obviamente, como mencionaba igualmente, los accesorios en tubería de ventilación pueden ser de 90 grados hasta también de 45. Sin embargo, es de manera contraproducente la aplicación de accesorios de 90 grados en la tubería de desagüe. Entonces, es importante tener claro ese tema. Uh-huh.
Muchas gracias, Fausto. Tenemos una consulta adicional. Dice, en el caso de manejar a grandes alturas, en caso de edificios mayores a 20 pisos, ¿qué consideraciones se pueden recomendar o qué se puede tomar en cuenta? Bueno, ahí obviamente por el caso de la altura de la edificación, de cajón se tendría que aplicar un tipo de ventilación terciaria, ¿no? La más compleja y la más completa. Sin embargo, ahí ya, al ser un edificio muy alto, sería importante ya tener un criterio un poco más de un profesional mecánico en ventilación, justamente para poder proveer de la mejor ventilación necesaria al edificio. Pero básicamente se estaría lo más recomendado hacer una ventilación terciaria con se puede decir, la aprobación o el acuerdo con el profesional ingeniero mecánico en ventilación. Uh-huh. Muchas gracias, Fausto. Otra consulta. Nos consultan si las tuberías de PVC están en la capacidad de soportar temperatura, líquidos calientes, el momento de evacuarlos. Es la pregunta que nos realiza. Bueno, básicamente es bastante o sea, básicamente no. O sea, en los ensayos que se han hecho con las tuberías justamente PVC, soportan una determinada temperatura, pero no, obviamente, no está recomendado, no está diseñadas para que soporten temperatura. Entonces, siendo así, no se recurre a esto. Para esto justamente se tendrían que ya aplicar otra tipología de tuberías, justamente, me imagino que es en el caso de algún hospital o de alguna industria, ¿no? Entonces, en estos casos sí debería usarse otro tipo de tubería o una tubería especial para este fin. Pero básicamente la tubería como tal, la doméstica, la que se maneja para instalaciones sanitarias de desagüe, no estaría indicada para trabajar con temperaturas. Muchas gracias, Fausto. También tenemos una pregunta referente a la pendiente. ¿Cuál sería la pendiente mínima con la pendiente adecuada con la que podemos manejar nuestros sistemas sanitarios? Bueno, como indicaba igualmente en la presentación, la tubería mejor dicho, la pendiente que se maneja de manera general es del 1%. Sin embargo, también puede, dependiendo del diámetro y del área justamente que se pueda trabajar con las diferentes pendientes, puede estar indicada de un 0.7%, un 0.8%, incluso hasta 3.5%, dependiendo, pero de manera general sería el 1% trabajar la pendiente. Muchas gracias, Fausto. Tenemos una consulta por parte de Víctor Banchón. Nos consulta que a partir de cuál sería el punto de referencia para generar e implementar los criterios que tú mencionaste, porque dice que muchas de las veces es un método empírico en base a experiencias del profesional o del maestro, o una vivienda pequeña simplemente utilizan un diámetro que le recomienda el ferretero. Dicen, ¿cuál sería tu recomendación? Claro, bueno, la recomendación sería, primero que todo, analizar muy bien justamente el tipo de edificio que se está trabajando, el número de aparatos como tal, y obviamente apoyarnos un poco en estos criterios, como dice, que son empíricos al final, pero sí nos dan pautas importantes para el diseño. Obviamente, como dice, cada edificio o cada situación, dependiendo incluso de la zona en que se está trabajando, el clima, la región también en la que se trabaja, tienen mucho que ver. Entonces, todos esos temas hay que tomarlos en cuenta justamente antes del diseño y durante el diseño y hasta incluso después del diseño, para justamente considerar cosas que tal vez en el papel o en los libros no encontramos. Así que eso sí es una recomendación, más allá de basarse en, como dicen, normas, en experiencias de otros profesionales, ser muy analítico, ser muy frío en esos temas y poner en la mesa todas las variables que se dan y que se pueden dar en nuestro proyecto. Uh-huh. Muchas gracias, Fausto. Tenemos otra pregunta referente al tema de anclajes. ¿Cuál sería el anclaje recomendable en el caso de unas grandes columnas, largas columnas o altas columnas de conducción de tubería sanitaria? Si recomiendas un anclaje de acero, o lo mencionan, PVC o hormigón. Bueno, ahí básicamente sería importante, dependiendo como digo, del contexto del proyecto, de la obra, los más resistentes o más usados serían los de acero.
Sin embargo, dependiendo ya que menciona que son bajantes o columnas bastante grandes, sería el más recomendable el de acero. Sin embargo, dependiendo justamente, como digo, de la circunstancia o del tipo de proyecto, podrían aplicarse un tema de hormigón, un tema de ductos justamente que puedan ayudar o dar ese soporte que no se puede proveer de manera ni con ningún tipo de soportería, sino sería básicamente dependiendo del tipo de proyecto que se está trabajando. Muchas gracias, Fausto. Una consulta por parte de Luis nos dice, ¿cuántos años de duración posee la polipega o calipega, la soldadura líquida empleada para nuestras tecnologías? Claro, bueno, el tema de la duración, más o menos, bueno, sería igualmente en el tema puntual de la vida útil de la tubería, puesto que se manejarían como un todo, como un equipo completo, como un todo, básicamente, como un solo elemento, tanto el pegamento, la soldadura líquida, con el elemento que se pegó, el accesorio y la tubería, ya sería un todo. Entonces, básicamente, si se hizo de manera adecuada, considerando todos los consejos y pasos que se deben realizar en la soldadura, pues sería de 50 años, 40 años. Uh-huh. Muchas gracias, Fausto. Tenemos una pregunta de un cliente, creería así, ha estado muy presente en nuestras conferencias previas de años pasados y nos consulta si le podemos dar un pequeño tip referente a cuándo se puede utilizar el sistema Quick Stream, que lo ha escuchado. Entonces, si podemos darnos unos pequeños detalles al respecto, Fausto. Ok, sí, claro. El sistema Quick Stream es un sistema bastante innovador y nuevo de tecnología holandesa, europea, ¿no? Desarrollado por justamente la corporación en la que Plastigama Wavin pertenece, ¿no? Entonces, es un sistema bastante innovador, como les digo, puesto que trabaja a tubo lleno. O sea, ustedes saben, bueno, como profesionales todos, ¿no? Conocemos que un sistema o una red de recolección de aguas lluvias no trabaja a tubo lleno. Entonces, obviamente, trabaja de una manera diferente y lo que hace justamente de manera clásica. Este sistema Quick Stream lo que hace es trabajar a tubo lleno y optimiza en tiempos, en diámetros, en número de bajantes, puesto que como trabaja a tubo lleno, ya reduce todos estos elementos o estos diámetros de elementos que se van a utilizar en el sistema, haciéndole un poco más eficiente y asimismo más aprovechando los espacios que quedan justamente, puesto que en este sistema no se necesita darle una pendiente a la tubería, porque trabaja tubo lleno, entonces no necesita ninguna pendiente, entonces podría hacer la instalación de manera horizontal 100%. Y bueno, como es una tecnología propia justamente de Plastigama Wavin, el cliente que esté bastante interesado tiene que ponerse en contacto con nosotros para que justamente poder ayudarle, puesto que se hace con un software especial este sistema y básicamente eso. Ajá. Bueno, muchas gracias, Fausto. Bueno, tenemos una última pregunta. La última pregunta consiste en si se puede hacer una transición entre tubería sanitaria a tubería de presión, si es que es compatible con las tuberías Espigo Campana, de igual forma suministradas por nosotros. A ver, de poder se podría. Sin embargo, obviamente sería muy, no sé, muy sui generis esta transición, puesto que obviamente un tubo, por sus características y propiedades, va a ser usado para tubería de presión como tal, o sea, para soportar presiones altas, una alta demanda justamente de requerimientos, mientras que la otra obviamente tiene otras propiedades y requerimientos con los que va a trabajar. Entonces, de poder, como digo, al ser tuberías con soldadura líquida, se podría hacerla, pero básicamente es algo que no se ve en la práctica, porque obviamente no hay esos casos de hacer la transición de tubería a presión a sanitaria. Ajá. Ok, Fausto. Y perdona, una última pregunta que acabo de ver. Nos consultan de cómo se realiza la conexión de una tubería de nuestras tuberías de la línea sanitaria a las cajas domiciliarias. ¿Cuáles son los tipos de funciones que podemos tener? Y con esa cerramos, Fausto. Muchas gracias. Claro, no hay problema. Claro, bueno, la instalación es bastante simple, como les mencionaba. Esta caja domiciliaria, al ser de polietileno,
es bastante hermética, entonces ya no tenemos los problemas que tenemos con las cajas de hormigón, ¿no? Que para hacer la conexión, para hacer el empate con una tubería, hay que picar, hay que hacer diferentes cosas. No, en este caso lo que se necesitaría obviamente es una sierra de copa. Obviamente el diámetro que se va a hacer la tubería se va a unir y se procedería a hacer el orificio con la sierra de copa, incorporar el hidrosello o el cauchito, ¿no? Y finalmente, dejarle bastante limpio, ¿no? Que esté limpio el hidrosello, el cauchito y la tubería que se va a introducir. Se podría poner un poquito de justamente lubricación animal o vegetal, no mineral, y se procedería a empatar el tubo, introducir el tubo en el hidrosello, en el orificio donde se puso el hidrosello. Y eso sería todo básicamente. Ajá. Muchas gracias, Fausto. Permíteme contestar unas pequeñas preguntas adicionales referente al ciclo de conferencias. Nos consultan si referente al tema de las grabaciones o si pueden volver a ver las conferencias previas. Me permito contestar esas preguntas. El día viernes, jueves o viernes, estarán recibiendo un link con todas las conferencias previas, en las cuales pueden adelantar o retroceder en la información que ustedes requieran. Estén atentos a su correo, véanlo en la parte, posiblemente en la carpeta de no deseados. Podrán ver un link para cada una de las conferencias que se están mostrando en pantalla. Los invito a que socialicen este evento con sus compañeros o equipos de trabajo, que al final se podrán obtener un certificado y se realizará un sorteo de algunos premios. Sin más, te dejo, Fausto, para las palabras finales y muchas gracias a todos. Claro. Bueno, a ti, Joseph, muchas gracias por la presentación y por el apoyo igualmente. Mis últimas palabras serían agradecerles a cada uno de ustedes por la asistencia, que sepan que siempre Plastigama Wavin está preocupado por sus dudas, por sus inquietudes y nosotros como empresa estamos con los brazos abiertos para poderles explicar y hacer el seguimiento necesario en sus diferentes proyectos. Y bueno, que espero que estos pequeños tips o estas pequeñas experiencias que les he comentado y estos datos técnicos que les he podido proporcionar les ayuden justamente en sus proyectos, en sus diseños y que, sigamos trabajando de la mano con Plastigama y ustedes, nuestros clientes. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Yo soy su ciudad. Yo los abrigo y alimento. Cuido de sus seres queridos. Les proporciono trabajo y entretenimiento. Soy un ser vivo, que respira, que nunca se detiene, formado por ustedes, las personas. Personas que viven, que aman y que juegan. Al final, ¿qué es una ciudad sin su gente? Las personas me dan un propósito. Necesito que ustedes prosperen para que yo pueda vivir. Y necesito de su ayuda. Mi agua potable está desapareciendo, agotada por la demanda y filtrándose en un laberinto de infraestructura en ruinas. Mis edificios están fallando, amenazados por el paso del tiempo y por malos diseños. La vegetación que antes llenaba mis calles y les suministraba aire se está muriendo. Y año tras año, me inundo cada vez más y más. Mi sistema de saneamiento está obsoleto y sobrecargado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad. Y me estoy calentando peligrosamente. Pronto, puede que esté demasiado caliente para que ustedes me habiten. Para que tengamos un futuro juntos, las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con el mismo pensamiento de corto plazo. Necesitamos planificar para los que vendrán. Ustedes me crearon y ahora necesito su apoyo. Necesito que me construyan mejor, infalible. Yo soy su ciudad y nosotros somos uno.